Bueno, buenas tardes. Si os parece, vamos empezando ya. Tenemos una jornada intensa, tenemos ahora ya la tercera mesa. Después de escuchar la situación actual, viendo cuáles los datos reales de lo que está pasando en nuestra profesión y hablar en la siguiente mesa de cuáles son las medidas adoptadas, principalmente de salud laboral, vamos a continuar con esta mesa en la que vamos a hablar de los dispositivos de asistencia a los médicos afectados, ¿no? Lo que estamos haciendo en prevención, tratamiento y rehabilitación, con la idea de luego poder hablar también lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer o lo que vamos a poder hacer en un futuro, siendo un poquito exigentes, buscando lo mejor. Para ello vamos a contar, en primer lugar, con José Camilo Vázquez Cubet, que es el que nos va a hablar del funcionamiento y futuro del PAISE. Posteriormente, Arantxa Lluvero Fernández, psicóloga del Proyecto Hombre y que colabora con el PAIME, hará su presentación. Después, Silvia Santo Domingo Mateos, que trabaja en la Asociación Española de Especialistas de Medicina del Trabajo del Hospital San Pedro de Logroño, participará en el debate y, por último, no contamos con la presencia del doctor Tomás Cobo, pero en su lugar contamos con la de Nina Mielgo, que nos hablará del trabajo que se está haciendo desde la OMC. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, gracias por la presentación, Enriqueta, y agradecer a la Vocalía de Atención Primaria, al Colegio de Médicos y a Ángel Luis que hayan invitado al PAIPSE a participar en esta jornada de tanto interés, donde yo acudo, bueno, en calidad de representante no solo de mí mismo, como os he dicho antes, sino de mis compañeros de la unidad que os presentaré. Me han pedido que hable acerca del presente y el futuro del PAIPSE y vamos a ver un poco a qué retos nos enfrentamos y qué escenarios estamos planificando de cara al futuro. Bueno, el PAIPSE, que es el Programa de Atención Integral al Profesional Sanitario Enfermo, como dijo antes la doctora Navío, ya cuenta con una experiencia de más de 15 años de existencia, desde el año 2006. Es un compromiso por parte del Servicio Madrileño de Salud hacia los profesionales sanitarios de todas las categorías, entendiendo que es necesario cuidar a los cuidadores, no solo porque es una obligación, por así decir, el velar por la empresa, por los trabajadores de la empresa, sino porque sabemos que los problemas de salud pueden tener repercusiones en terceros y, por lo tanto, la calidad asistencial depende en gran medida de ello. El PAIPSE, bueno, tiene una serie de características que está bien que recordemos porque, bueno, pues estas siglas un poco antipáticas pero parecidas al PAIME puede llevar a confusión. Como he dicho, se crea en 2006 en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Tiene, bueno, un doble origen. Por un lado, dependemos orgánicamente de la Dirección General de Recursos Humanos y, por otro lado, a nivel funcional, dependemos de la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones. Atendemos, como he mencionado, a todo tipo de categorías, tanto profesionales sanitarios como no sanitarios, que trabajen en centros sanitarios que dependen del SERMAS. Nos dedicamos fundamentalmente a lo que llamamos la patología laboral, por así decir, es decir, las repercusiones que tiene el trabajo en la salud mental de los profesionales o bien aquellas situaciones de trastorno y patología mental que pueden repercutir de forma relevante en el desempeño. No disponemos a día de hoy de camas de ingreso como tal. Somos, por lo menos, la unidad, la UVOPSE, una unidad de tipo ambulatorio y como una característica que nos define, nosotros tratamos de estar siempre en intensa coordinación con los servicios de prevención de riesgos laborales, con los servicios de salud laboral, que son nuestros principales derivantes de pacientes. Como decía, el PAIPSE es una idea más amplia que lo que luego es la UVOPSE, la Unidad de Valoración y Orientación al Profesional Sanitario Enfermo, que de alguna manera sería ese equipo en el que yo trabajo junto con mis compañeras. Actualmente la unidad ha crecido, como se señalaba antes, y estos somos los integrantes. Digo estos, me refiero a los nombres que figuran a la izquierda, porque la foto es de finales del año pasado. Aparece la doctora Natalia Sartorius, que ha sido una persona valiosísima que ha impulsado la unidad y que muchos conocéis, y a día de hoy pues, ha tomado el relevo el doctor Javier Sanz Fuentenebro, que está presente aquí y es nuestro actual coordinador.
La composición de la unidad de la UOPSE, como veis, es multidisciplinar. Tratamos de funcionar como un equipo que aborda la casuística que nos llega, no solo desde la óptica, bueno, pues más tradicional de la psiquiatría, ¿no? Lo que se podemos entender a veces como que era la psiquiatría más de intervención psicofarmacológica, sino que tratamos de tener una visión integral de la persona y, por lo tanto, bueno, pues nos conformamos como un equipo multiprofesional, que además se reúne semanalmente, que tiene sesiones de formación continuada, mensuales, y que además dispone, como parte del programa PAIPSE, está contemplado en el BOCAM, de un comité técnico asesor, que viene a ser una estructura colegiada que permite, bueno, la evaluación y la toma de decisiones en casos de particular relevancia o complejidad. Además, nosotros tenemos un cierto papel docente, colaboramos con la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo en la formación de los residentes de Medicina del Trabajo, en todo lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales y el manejo. Como decía, bueno, un poco más allá de lo que es nuestra actividad puramente asistencial, pues participamos en otra serie de iniciativas, como por ejemplo esta, de la rama de humanización de la Consejería, donde en 2019 pues colaboramos en la publicación de este manual para la prevención del desgaste profesional, del burnout, en los centros sanitarios, que lo ha mencionado antes el doctor Sánchez Arcilla. Bueno, un poco siguiendo el lema de la portada, de que nos debemos al menos una mirada, pues yo creo que a esta guía le debemos un vistacillo, porque tiene cosas que, aunque valga la pena a lo mejor actualizar, porque ha pasado un tiempo, pueden ser relevantes. Como decía, con estos mimbres atendemos una población estructural, ¿no? Una plantilla orgánica de alrededor de 80.000 profesionales que dependen directa e indirectamente del SERMAS. A día de hoy, cuando elaboré esta presentación, habíamos abierto pues casi, bueno, más de 4.900 números de historia, ¿no? de pacientes que han iniciado su seguimiento con nosotros. Por trazar un poco el perfil de nuestra población que atendemos, pues simplemente señalar que la mayor parte son mujeres, como resulta obvio, ¿no? por la alta presencia de mujeres en nuestra profesión, un 18% de hombres, que, bueno, cuando esto se compara con las prevalencias de población general, en realidad estamos viendo una tasa de hombres, de varones, superior a lo esperable, lo cual, bueno, pues no está mal teniendo en cuenta que los varones en general tienden a consultar menos. Cuando analizamos nuestros pacientes por grupos de edad, vemos que en la mayor parte de los casos pues llegan en torno a, bueno, la sexta y la quinta décadas de la vida. Obviamente hay variaciones en esto y efectivamente hay un cierto ascenso en la petición de citas por parte de los residentes, pero bueno, estos dos grupos de cierta edad son los que están más representados. Nuestra misión consiste, como hemos mencionado, en la valoración, la orientación, el tratamiento y el seguimiento, cuando así se requiere, de los profesionales que nos consultan, para tratar de prevenir bueno, pues situaciones de agravamiento clínico, que las personas no empeoren si es que están en un riesgo de presentar patología, para la prevención y la detección de riesgos psicosociales y también reducir la aparición de situaciones indeseables. Con esto me puedo referir, por ejemplo, a expedientes que a menudo se abren, expedientes disciplinarios, en casos donde a lo mejor está interviniendo una patología mental grave que altera la capacidad de tomar decisiones. Y al mismo tiempo tratamos de preservar, bueno, como os decíamos, indirectamente la calidad asistencial, la seguridad del paciente y también el propio desarrollo profesional de los trabajadores que en un momento determinado pues, bueno, pueden ver truncada su carrera si no se les atiende en un momento de más vulnerabilidad. Señalo abajo un elemento fundamental que creemos que es importantísimo para que las personas se animen a solicitar cita, que es la confianza de que todo va a ser tratado con una rigurosa confidencialidad. Aunque usamos una historia clínica electrónica, les explicamos que es una historia capada, por así decir, de acceso interno, los datos no se vuelcan a ningún lado, el médico de familia, por ejemplo, no puede acceder a lo que nosotros escribimos. Eso nos obliga a un intenso nivel de coordinación siempre que nos den permiso para hablar con otros profesionales que estén involucrados, pero pensamos que es imprescindible para que una persona, bueno, pues pueda superar todas esas barreras que hemos mencionado antes a la hora de pedir ayuda.
Sin querer detallar demasiado el procedimiento, porque podemos hacernos a la idea, pues en un primer momento, tras una primera evaluación, se asigna a un profesional responsable del caso, que quizás, además de la entrevista, lleve a cabo alguna prueba complementaria, algún test o alguna interconsulta cuando sea necesario, y se inicia una propuesta de abordaje siempre hacia el final de esta primera sesión de evaluación, que bueno, pues irá fundamentada siempre en el apoyo psicológico, si se requiere, en la orientación, porque a menudo el simple hecho de proporcionar información útil, información concreta, ya es de mucha ayuda para los profesionales y, en función del caso, pues se puede complementar todo esto con el tratamiento psicofarmacológico en segunda línea o bien con la derivación a psicoterapia individual o grupal dentro de nuestra unidad, así como apoyo por parte de nuestra trabajadora social, de nuestra enfermera. La elaboración de informes y la coordinación pues, con los servicios de salud laboral o con el INS, por ejemplo, con los tribunales que evalúan las incapacidades, pues es fundamental y a ello dedicamos una parte sustancial de nuestro tiempo. Por mencionar algunas de las intervenciones grupales que hemos puesto en marcha y redundar en la importancia de este formato, de la cual ya nos ha hablado la doctora Leira, pues hace ya unos años detectamos que parte de lo que estaba contribuyendo a que los profesionales se enfermen pues tiene que ver a veces con dificultades de tipo relacional, porque también hay rasgos de personalidad que influyen en que uno afronte las situaciones de una forma dañina, y para ello creamos un grupo de duración anual de psicoterapia interpersonal para este tipo de dificultades. Posteriormente, nuestra enfermera creó un grupo de relajación y mindfulness de 8 sesiones con muy buena acogida. Y luego, como veis, nos hemos ido adaptando un poco a la demanda, ¿no? Llegado el momento, creamos unos grupos creados para la elaboración de experiencias en relación con la pandemia, que ya van por la 6ª edición, si no me equivoco. Posteriormente se han creado por parte de nuestra enfermera y una de las especialistas en psicología clínica un grupo de autorregulación emocional, y también estamos a día de hoy bueno, pues poniendo en marcha y realizando nuestro tercer grupo enfocado en concreto al desgaste profesional, que por la casuística que nos llega le estamos dedicando fundamentalmente a los compañeros de atención primaria. Se ha hecho mención a los riesgos psicosociales, aquí simplemente os los dejo anotados para que entendáis cuáles son los factores de riesgo que encontramos en el trabajo, que en general vamos descubriendo sobre la marcha, me refiero a nosotros como médicos o como profesionales de la sanidad, porque, bueno, desgraciadamente nuestra formación reglada en la carrera, pues quizás pasamos de puntillas sobre esto, ¿no? Todas estas situaciones pueden comprometer en un momento dado el bienestar y la salud física, pero también mental de los profesionales, y derivar en lo que llamamos, a grosso modo, de forma operativa, trastornos mentales comunes, el grueso sustancial de la demanda, incluso una unidad como la nuestra, diferenciado de los trastornos mentales graves, que serían las personas bueno, pues que ya partían con una vulnerabilidad previa mucho más incapacitante en varias áreas de su vida, mantenida en el tiempo. Y luego os pongo aquí el malestar laboral o las reacciones de adaptación que van al alza. Yo creo que es importante diferenciar lo que serían los trastornos mentales comunes de lo que son las reacciones de adaptación normales o el malestar laboral, hablando en términos coloquiales para que nos entendamos, donde no existe una clara psicopatología, aunque pueda haber síntomas que son incómodos, muy molestos a veces, como el insomnio, la falta de motivación, una cierta inquietud, el cansancio. Cuando eso no llega a consolidar un trastorno mental como tal, cuando el malestar aparece relacionado en concreto y solamente con el estresor, pero digamos que uno preserva otras áreas de su vida inalteradas, se puede ir de vacaciones, descansa, disfruta en su tiempo libre. Estamos hablando más bien de este tipo de malestar que se debe fundamentalmente a circunstancias externas, materiales y organizativas que todos podemos imaginar, que nos afectan de forma colectiva, aunque a veces las personas que piden cita actúen como portavoces o representantes de un malestar, a veces compartido en un equipo, en un centro de salud, etcétera, y donde siempre nosotros, como profesionales de la salud mental, nos movemos en un equilibrio un poco tenso entre evitar el riesgo de enfermar que existe y que no podemos soslayar, y el riesgo de patologizar y hacer daño con nuestra intervención, que eso es algo que
tenemos muy en mente a la hora de imaginar que pautamos un fármaco, ¿no? Porque al fin y al cabo tienen efectos adversos, pero el simple hecho de que un profesional se tenga que pronunciar y ponerte un diagnóstico, el entrar en una intervención psicoterapéutica cuando no hay un foco claro, eso también tiene sus peligros, no está exento de riesgo y corremos el riesgo de patologizar y quizás incluso estigmatizar a esa persona que individualmente ha acudido como representante de un malestar compartido. Como podéis imaginar, pues la pandemia, ¿no? Representada gráficamente con la metáfora de las olas, ha marcado, ha influido inevitablemente todo nuestro trabajo. Las olas, de alguna manera, han establecido hitos simbólicos en esta difusa temporalidad rara de los últimos años, que en primer lugar nos obligaron a adaptarnos a nosotros. Nos informatizamos, tuvimos que teletrabajar, cosas que probablemente habéis vivido todos, ¿no? Hemos compartido. Y nos llevó a hacer un trabajo de elaboración teórica, de revisión de todo lo que sabíamos acerca de la afectación en la salud mental de los profesionales cuando hay una situación de epidemia o de pandemia. Y eso se concretó en este PowerPoint que os invito a visitar. Si no lo conocéis, está disponible en la intranet Saluda, en el apartado del PIPSE. Y bueno, pues pensamos que ha sido una herramienta también con finalidad preventiva, hemos querido, pues al inicio de la pandemia, sobre todo. Los diagnósticos principales del 2020, bueno, os los ponemos simplemente para tener una primera foto fija en la que representemos que lo que prevaleció fundamentalmente fueron los trastornos de adaptación, es decir, ante una amenaza de intensidad muy atípica, mantenida en el tiempo, pues las respuestas de estrés prevalecieron y en el momento en que eso se empezó a agotar llegó otro tipo de patología. Los trastornos psicóticos, que son un porcentaje muy pequeño de nuestra casuística, aumentaron, bueno, se duplicaron, no está mal, aunque luego conforme pasó el tiempo eso remitió. Y como veréis ahora, lo que fue ocurriendo paulatinamente a lo largo de estos últimos años de pandemia es que a medida que se reducían o se volvían a compensar a su estado previo el porcentaje de trastornos adaptativos, las reacciones de adaptación normales, el malestar laboral iba cobrando un peso cada vez mayor. Cierto es que con presencia no tan relevante, pero a tener en cuenta de trastornos de ansiedad, trastorno de estrés postraumático cronificado, trastornos obsesivos compulsivos y también trastornos por abuso de sustancias. Bueno, esto es simplemente para tener una panorámica basada en nuestras impresiones clínicas acerca de cómo ha ido cambiando un cierto patrón o un perfil de paciente que solicitaba cita con nosotros en función de cada momento de la pandemia. Como os decía al inicio, más reacción aguda de ansiedad, trauma y duelo ante las pérdidas terribles que muchas personas han sufrido, que hemos sufrido. Posteriormente, la aparición de cuadros depresivos conforme se agotaba la respuesta de adaptación, la aparición de adicciones como una forma desadaptativa de regular la angustia de esos días, las fobias, el trastorno de estrés postraumático y quizás a partir de 2021 una ya reaparición de motivos de consulta clásicos o a los que estábamos relativamente acostumbrados en el PIPSE, pero agravados. El desgaste profesional, los conflictos en los equipos de trabajo y también casos de trastorno de estrés postraumático que habían evolucionado mal o que habían tardado mucho tiempo en buscar ayuda y casos de limitación para volver al trabajo normal por culpa de la sintomatología post-COVID. Aquí simplemente quería señalar en los colores que están realzados la presencia de médicos, el porcentaje de médicos en función de cada nivel asistencial. En el nivel asistencial de especializada vemos que los médicos, los facultativos han llegado con este 14% de frecuencia, los MIRES con un 5%, y en atención primaria, en comparación con el resto de categorías, bueno, pues vemos que la proporción ha sido mucho más relevante. ¿Y en qué momento estamos ahora? Cuando parece que las olas de la pandemia van remitiendo. Bueno, por un lado estamos en un momento de aprendizaje y hemos aprendido que las personas se enferman cuando pueden, porque parte del proceso de enfermar es también el acto antropológico de acudir a alguien que te va a sanar. Entonces las personas en general han reconocido, han detectado algo que tratar cuando la situación ya no era de emergencia. En los valles, entre olas, y ahora que estamos en una situación epidemiológicamente mejor, hemos notado claramente un incremento de la casuística. ¿Qué retos afrontamos o percibimos que podemos afrontar en este otoño del 22?
por un lado, se ha estado diciendo toda la mañana, ¿no? La amenaza del desgaste profesional. Por otro lado, las bajas muy prolongadas, dificultades a veces insalvables para recuperar la capacidad de atender presencialmente para regresar a la consulta, a los puestos de trabajo, por varios motivos, por esos trastornos de estrés postraumático y fobias cronificadas, por los síndromes post-COVID en unas profesiones de alta demanda cognitiva y también de alta demanda física que bueno, hacen que muchas personas se sienten incapaces de volver al nivel con el que desempeñaban su trabajo anteriormente, y también el riesgo de la vulnerabilidad infectocontagiosa, ¿no? El pánico a volver a enfermar, a morir, a dejar a familiares solos en un contexto en el que, bueno, pues hemos recordado o descubierto que somos bastante vulnerables. Las situaciones de conflicto, probablemente secundarias a toda la tensión emocional propia de haber vivido una situación como esta pandemia, y los deseos de abandono y renuncia. De alguna manera, tanto el confinamiento como las bajas han servido, pienso, como un momento para verse obligado a parar, donde muchas personas han reflexionado, han pensado acerca de lo cerca que han visto la muerte, quizás han dado algunas vueltas al papel que jugaba el trabajo en sus vidas y, bueno, creo que contribuye a este fenómeno que se ha venido a denominar la gran renuncia. 3 minutos. 2 minutos, muy bien. Simplemente señalar que la tendencia en la petición de nuevas citas en el PAIPSE, bueno, ya crecía antes de la pandemia, pero como es comprensible ha seguido creciendo, con este crecimiento interanual promedio del 23%, que, bueno, hay que reconocer que la unidad, el PAIPSE ha crecido, pero es alarmante, ¿no?, el crecimiento de los casos, lo cual nos obliga a plantearnos, ¿no?, si la solución estaría tanto en añadir un carril extra en la autopista o si eso quizás no va a actuar sobre las causas que están motivando esta crisis de la demanda, ¿no? Se sabe que añadir carriles en la autopista no mejora el tráfico, pues quizás podamos tener una mirada compleja sobre este problema. Como decía, nos enfrentamos a retos profesionales que tienen que ver con el hecho de que el sistema sanitario madrileño es muy amplio, es muy heterogéneo. Tengo la sensación, que lo hemos compartido en el equipo, de que no en todos los casos se ha sufrido igual. Hemos resultado impactados de forma desigual, igual que pasa en el resto de la sociedad, por esta crisis sanitaria. Nos enfrentamos además a un contexto de incertidumbre organizativa que genera mucho malestar, con un repunte de la actividad clínica por parte de los usuarios, a menudo con muchas prisas, con baja tolerancia a la frustración, mucha exigencia, una crisis demográfica en cuanto a jubilaciones de futuro, a la cantidad de bajas que todavía diezman las plantillas, y retos como la necesidad, como se ha dicho, de detectar bien los casos de riesgo suicida, los trastornos mentales graves, y quizás estaremos a las puertas de algo así como un resentimiento duradero en la relación con nuestra profesión y con la institución, o si las cosas se hacen de otra manera, quizás estemos en la oportunidad de una reparación. Ya termino. Para estos retos planteamos una serie de estrategias de futuro. Creemos que son indispensables los datos precisos, los indicadores, contar con observatorios como la jornada de hoy, la capacidad de nuestra unidad de generar datos propios. Yo creo que es necesario que potenciemos el PAIPSE con una mirada amplia que incluya a los servicios de prevención de riesgos laborales, que no se restrinja únicamente a la UOPSE, que hacemos nuestro trabajo, pero de alguna manera pensamos que actuar 2 pasos más atrás sobre el terreno facilitaría el bienestar de los profesionales. De alguna manera se trata de enfrentarnos a esta alta demanda asistencial que implicaría, bueno, pues derivaciones bien pensadas, o por nuestra parte la creación de nuevos grupos, por ejemplo, de residentes, de profesionales que están en los últimos años de vida laboral y o bien están ansiando la jubilación que no llega o bien la están temiendo, ¿no? Ese es un perfil que pensamos que se podría beneficiar de un grupo. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y la formación. Nosotros aprendemos mucho de los servicios de salud laboral y de las organizaciones sindicales, y también tratamos de aportar nuestro grano de arena en la formación sobre los riesgos psicosociales, de tal forma que podamos actuar de forma compleja sobre la causa de las causas, sobre esta crisis de la demanda. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, Darío, por tu presentación, por contarnos realmente qué está el PAISE y cómo está funcionando, cómo estamos utilizándolo. Ahora la siguiente ponencia va a darla la Arantxa Lluvero, que es psicóloga, y lo va a hacer desde otro punto de vista, desde cómo nos estamos cuidando. Sí. Buenas tardes a todos. Mala hora, ¿verdad? Ya somos muchos los que vamos hablando, voy viendo caras así como de mucho cansancio. Y como vamos con un ponente de retraso, pues yo voy a tratar de acelerar un poco y de decir menos de lo que tenía pensado. También porque en gran parte mucho de lo que yo traía ya ha sido mencionado, ¿no? Sí que quiero agradecer que hayáis contado con Proyecto Hombre como colaborador de PAIME desde el año 2013 en estas jornadas y conmigo en particular, ¿no? Para mí siempre es un privilegio estar en estos espacios. Claro, cuando Ángel el viernes, ¿no? Íbamos hablando en el coche sobre ¿pero qué quieres que haga yo en estas jornadas? Y yo me había apuntado solo para participar. Bueno, no llego al micro, soy muy bajita, voy. Claro, me decía, bueno, lo que tú pienses, lo que reflexiones, lo que haces, lo que veas, pues eso es lo que traigo, ¿de acuerdo? No esperéis otra cosa. Entonces, yendo en el coche me surgía la siguiente cuestión, ¿no? Mi madre me ha contado muchas veces, y me ha recordado muchas más, que cuando me llevó al Parvulitos, ¿no? Que muchos de los que estáis aquí sabéis lo que era, porque somos de las generaciones cercanas, había una niña en la fila que no hacía más que llorar. Yo estaba allí con mi batita verde de cuadros, como buen colegio de monjas. Y entonces mi madre le dijo a la madre de esta niña, no te preocupes, que esto lo arreglo yo. Me cogió, me puso delante de la niña, le dijo, dale la mano a esta niña, que contigo seguro se calma y deja de llorar. Claro, este mandato de mi madre, ¿cuál era? Cuida. 50 años después, yo sigo obediente, sin la batita de cuadros, al mandato de mi madre. Claro, esto sería una simple anécdota si no fuera algo que está en la historia de muchos de nosotros, ¿no? El mandato de cuidar. Desde esa perspectiva, cuidar se convierte en un eje que configura nuestra personalidad, que influye en las decisiones, en los vínculos que vamos estableciendo con los pares, con las parejas, y también determina en muchas ocasiones la profesión a través de la cual el mandato se cumple. Dice José Luis Martorell en un libro fantástico que es El guión de vida y que os recomiendo, que nada de lo que a una persona le sucede está aislado de su vida. Claro, llega el impacto de la pandemia en todos los profesionales. Y comprender este impacto también creo que nos exige encuadrarlo en este encargo vital y descifrar los imperativos que de ello a menudo se desprenden. Impacto que además creo que compartimos todos, la idea de que golpea una herida que ya estaba profundamente abierta, ¿no? Dice un compañero médico de Bilbao, al que le escribí diciendo, bueno, ¿qué digo en esto? Y él me decía, bueno, ya entonces existían serias deficiencias en el cuidado de la salud mental de los sanitarios. Los equipos de trabajo estaban saturados y con una elevada carga asistencial. La pandemia únicamente intensificó la situación y ayudó a destapar el problema que, desgraciadamente, y yo digo, o por fortuna, acabó llenando los titulares de los medios. Claro, quien cuida está percibido también por el que es cuidado como una fuente inagotable de respuestas y de recursos, de fortalezas. Y en la mirada del otro, el cuidador, los cuidadores, percibimos necesidades que se convierten en nuevos mandatos hacia nosotros mismos. Sé fuerte, sé perfecto, no abandones, no tardes, no te rindas, no temas, no huyas, no enfermes. No sé si vosotros tenéis esta impresión, pero yo creo que a los profesionales sanitarios, a los médicos en particular, se les presupone la salud como a los curas la virtud. Iba a decir que ni una cosa ni la otra, ¿no?
Claro, muchos de los profesionales que han estado y estáis, ¿no?, en la primera línea de combate, sentís que la enfermedad del COVID y el modo de gestionarla, así como las sucesivas decisiones políticas sobre el modo de gestionar la sanidad, nos han arrebatado a aquellos que nos permitía ser lo que somos, cuidadores, cuidadoras, y hacer aquello para lo que la vida y la profesión nos ha formado, cuidar. Y la sociedad en este momento, después de los aplausos, como bien decía una compañera esta mañana, ya no nos recoge porque también se ha producido un cambio en la perspectiva. Otro compañero me escribía diciendo, lo que respecta al rol que tiene el médico y por extensión los sanitarios en general, en la sociedad hay que constatar que se ha modificado en las últimas décadas. De ser un elemento en el que se depositaba una autoridad, un respeto y se esperaba de él una cercanía, ha pasado a convertirse en un técnico que en muchas ocasiones no puede hacer otra cosa que labores burocráticas que permitan mantener los protocolos establecidos que propone el sistema de salud. Prueba simple de ello es la diferente denominación que han tenido los médicos generalistas. Él me decía, de ser médico de cabecera, hemos pasado a ser médicos de familia y en la actualidad médicos de atención primaria, un eslabón más en la cadena de la atención cada vez más deshumanizada. Ser médico para mí no es lo que era. A esto hay que añadir el empoderamiento de la sociedad en general en lo que respecta al conocimiento y el acceso a la información facilitada por Internet, lo cual da un falso saber del que muchas personas hacen un mal uso. La crisis en la salud física y mental de la población, la incertidumbre en la economía, la vivencia de que las decisiones políticas se toman en aras de intereses económicos o electorales y no en pro de la salud de la población y de los profesionales, son algunos de los elementos que han provocado un ataque a la supervivencia del colectivo. Este es el aire que sienten muchos de los médicos que acuden a tratamiento y que respiran cotidianamente a través de las mascarillas. Y además es que no encuentran gel desinfectante que elimine la rabia, la impotencia, la frustración, la pérdida de ingresos, la pérdida de personas, la pérdida de tiempo que dedicar a los pacientes, la pérdida de tiempo que dedicar a las familias, las pérdidas. No hay gel que nos quite las pérdidas. Y todo ello vemos que se va traduciendo, entre otras cosas, en el aumento de enfermedades psicosomáticas, trastornos ansioso-depresivos, aumenta el nivel de suicidios y también aumenta el nivel de consumo de drogas. Las drogas aparecen como la tabla de salvación que finalmente solo les llevan más adentro, mar adentro. Y claro, los profesionales dicen, estamos agotados, ¿no? Y yo cuando llega un profesional médico a consulta le pregunto, ¿y a ti quién te cuida? A mí lo de a quién te cuida me suena a aquella pregunta de los pueblos, ¿y tú de quién eres? ¿No? Que decían, del fulano, de la mengana, del boticario, ¿no? Claro, al tú de quién eres en este momento, los médicos tienden a responder, no soy de nadie, no me cuida nadie. Suena tremendo, desgarrador, rotundo. Y vamos a ver, no estoy hablando de que no haya medios, de que no se hayan puesto medios por parte de las instituciones, antes, durante y después del COVID. Hablo de la vivencia subjetiva. Y esta vivencia hemos de tenerla en cuenta porque es la más determinante para cada uno de los individuos. ¿Quién está dispuesto a escuchar día tras día lo que se ha vivido, lo que se está viviendo? Esta es la pregunta que formulan muchas veces los médicos en tratamiento. Bien, frente a todo esto, ¿qué podemos hacer? Los problemas actuales de los profesionales derivan de una experiencia traumática que se une a su propia historia personal y que esto ha favorecido que el modo en el que se regulan las emociones esté alterado. Otro problema en común es que están en permanente conflicto consigo mismos. Se hablan mal, se avergüenzan de lo que sienten o lo niegan. Otros se sienten culpables de lo que han hecho o de lo que no han podido hacer. Se pelean con los recuerdos que asaltan, las imágenes, los pensamientos. Y en esta pelea se les consume la energía y la salud.
Pero hay una certeza siempre en estas peleas. La persona siempre pierde, porque quien se pelea con uno mismo nunca va a ganar. Cuando hablo de experiencias traumáticas, ojo, no me estoy refiriendo solo a lo vivido por el COVID, ¿eh? También es una experiencia traumática la permanencia de los profesionales en un sistema laboral que exige el cuidado que no da. En esta situación extrema y abrumadora, la capacidad de nuestro cerebro para procesar la experiencia se puede ver completamente superada y pasamos del dolor a la rabia, de la rabia al miedo, del miedo al desencanto, a la culpa, a la confusión, al dolor. Estamos en una permanente montaña rusa. Cuidar al que cuida. Cuidar al que cuida en este contexto, ¿qué puede implicar? En las adicciones, desde que empezamos en la colaboración en el 2013 con PAIME, lo que se les ofrece es un espacio relacional en el que poder expresar las emociones, los sentimientos, sin temor al juicio, a la represalia. En estos grupos terapéuticos que se reúnen semanalmente y que se combina con terapia individual, hay factores terapéuticos como la homogeneidad, el acompañamiento integral, la confidencialidad y el entorno seguro que favorecen el éxito del tratamiento. Por supuesto que hay toda una parte ligada a trabajar las resistencias. Es muy difícil pasar del rol de médico a paciente. Para el médico, para el psicólogo, para el psiquiatra, colocarse como paciente frente a un psicólogo siempre es complejo, ¿no? Yo pasé tiempo llamando a mi psicoanalista doña usted, ¿no? Hay mecanismos de defensa que hay que detectar, hay que reconocer y que hay que poder deconstruir, ¿no? Y luego está todo el tema de la estigmatización. Un médico deprimido no es tan mal visto como un médico con problemas de adicción. La adicción aún se esconde más. Es vivida como el mayor de los fracasos, ¿no? Encontrar un espacio grupal en el que desconocidos del mismo ámbito laboral nos atrevamos, como dice este paciente, con mayor o menor transparencia en un principio, a contar cada uno su versión de los motivos por los que estaba allí. Cada sesión añadía contenido y con ello interés por lo que el otro contaba. Esto al final llevaba a permitirse la intervención e interpretación en sentido multidireccional, invitando a la reflexión individual. Otro compañero decía, el grupo en un principio me dio un lugar donde poder hablar con tranquilidad, un sitio con gente igual que yo, que me comprendía, que había llegado a tocar fondo igual que yo y que no me juzgaba ni me trataba con lástima o condescendencia. De aquí yo rescataría varias cuestiones, ¿no? Por un lado, el gente igual que yo. La homogeneidad en el grupo rompe el estigma. De ahí que la intervención grupal sea tan importante, el que yo me vea reconocido en los ojos de otro y no me vea juzgado en los ojos de otro y tenga esta experiencia de acompañamiento, comprensión, aceptación, validación es fundamental, ¿no? ¿Qué más cuestiones me parecen fundamentales de la intervención grupal, ¿no? Poder experimentar que todas las reacciones que hay de huida, de defensa o de bloqueo son normales e instintivas cuando la vida personal o laboral se siente amenazada. Las experiencias grupales permiten poner un límite a la prisa y a la sobreexigencia propia y ajena. Son espacios en el que parar un momento, recobrar el aliento para continuar cuidándose y cuidando, luchando por los propios derechos y por los de los pacientes. Hace poco, alguien en un taller de regulación emocional, de los que también participo, organizados por el PAIME, me decía, no, bueno, todo esto está muy bien, pero ¿y las estructuras? Es verdad, ¿no? Es decir, las intervenciones psicológicas no se van a dirigir a la estructura, excepto en espacios como estos, donde podemos denunciar que las estructuras favorecen lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora bien, yo recuerdo hace unos años subiendo al Gorbea, que es el monte más alto del País Vasco, de donde yo soy, había un viento tremendo en la cumbre, ¿no? Y yo, que tengo suficiente peso como para que un vientito no me tire, realmente acabé en el suelo.
La única forma que encontramos de poder mantenernos en pie, todos los que estábamos pisando cumbre, fue abrazarnos. Éramos un grupo como unos 12. A eso sí podemos ayudar desde la psicología, a generar espacios donde nos agarremos para vivir mientras todo este temporal lo vamos trabajando desde muchos frentes, desde muchas perspectivas, ¿no? Este es un puzzle con muchas piezas y todas ellas son importantes, ¿no? ¿Qué más medios, desde mi humilde opinión y desde mi perspectiva, deberían de poder ponerse en marcha, ¿no? A nivel macro, yo creo que hay que seguir haciendo un análisis detallado y en profundidad, muy ecosistémico, sobre cuáles son los elementos que han motivado, condicionado y mantenido la situación en la que se encuentran los profesionales sanitarios. No desde el COVID, mucho antes del COVID. El COVID solo ha generado el estallido de la tapa de la olla a presión, nada más. Favorecer el trabajo en redes incrementando y fortaleciendo la coordinación y el trabajo en equipo con salud laboral, sindicatos, colegios profesionales, decanatos de las universidades. Trabajo en redes no solo para la prevención y la intervención, también para la denuncia y para el reclamo explícito y público de la necesidad de cuidar al que cuida. No tiene sentido que las instituciones que estamos luchando en la misma dirección peleemos entre nosotros, ¿no? Porque si no, se consigue lo que hacen los adolescentes en las familias, abro hueco para hacer lo que quiero. Favorecer también que los profesionales de la psicología estemos más presentes en los dispositivos de atención al personal sanitario y aumentar las carteras de servicios. Generar espacios también de participación en los que los profesionales puedan aportar sus conocimientos para la mejora continua. Esta mañana alguien decía, ¿no?, que presentabais estadísticas de poca respuesta en las encuestas, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿no será que a veces puede existir la percepción en los profesionales de que se nos pide opinión para las encuestas, pero no se nos ofrece suficientes canales eficaces de participación para las tomas de decisiones? Ahí lo dejo. A nivel preventivo, a mí me parece que sería importante incorporar en los itinerarios formativos del personal sanitario espacios grupales en los que se trabajen competencias transversales. 2 minutos. Conocimiento personal, trabajo en equipo, resolución de conflictos. En la universidad en la que yo también trabajo, en psicología, en los grupos de supervisión de los alumnos en prácticas no se habla de pacientes. Se habla de las dificultades de los profesionales en la atención a los pacientes. Quizás esto habría que incorporarlo mucho más en la formación de sanitarios y no tanto en hablar en sesiones clínicas, que está muy bien, ¿no? Pero si encontramos hueco para las sesiones clínicas, ¿no podríamos hacer estos huecos también? Me pregunto. Y finalmente, creo que es importantísimo instaurar en los centros de trabajo la cultura del buen trato, del reconocimiento explícito, del diálogo, del respeto, del buen humor. Nos hace falta mucho humor. De la palabra amable, la humanización de la salud, que tanto se reclama en el trato con los pacientes, creo que empieza por el trato humanizado al sanitario. Gracias a todos por estar ahí. Bien, muchas gracias, Arantxa. Ahora, doña Silvia Santo Domingo, del Grupo de Trabajos de Psicosociales de la Asociación Española de Especialistas de Medicina del Trabajo, nos va a hablar sobre el futuro de la asistencia a los profesionales. Buenas tardes a todos. En nombre de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, quiero dar las gracias a la organización y al haber podido contar con nosotros en estas jornadas, pues porque creo que podemos y debemos aportar nuestro punto de vista en el tratamiento de todo este ámbito, ya que tenemos un contacto directo con los trabajadores. En el Grupo Nacional discutimos el tema de los riesgos psicosociales, que es algo que está todavía por abordar.
Voy a seguir este guión. Y bueno, el médico es un trabajador más que ciertamente a veces cuesta ponerse al otro lado de la mesa, pero así lo es, que bien por el desarrollo de su trabajo puede contraer enfermedades debido a los riesgos a los que se expone, pero también puede transmitir esas enfermedades. Vamos a poner el ejemplo del riesgo biológico, que es muy evidente, ¿no? Puedo contagiarme de una hepatitis y si yo soy portador y depende qué maniobras, pues podría transmitirla. En el caso que nos ocupa, no es que se transmita la enfermedad o la afectación, sino que las consecuencias de esta afección pues sí que tienen mucha interferencia en su práctica. El médico es un trabajador más y como tal tiene derecho a una cobertura legal en protección. Hay diferentes términos, intentaré aclarar alguno para profesionales como los que estamos aquí, que igual no están tan centrados en el campo de la salud laboral, pero todas ellas tienen el nexo común de relación salud y condiciones de trabajo, ambas dos. La especialidad de medicina del trabajo, que nuestro quehacer diario, en mi caso personal, en un hospital, en un centro de salud, o sea, en el ámbito sanitario que trabajamos, es desconocida para muchos de los propios médicos. Y bueno, como sabéis, la definición es alcanzar el mayor grado de bienestar de los trabajadores a nivel físico, psíquico y social. Coincide con la definición de salud de la OMS. ¿En relación con qué? Pues con la capacidad de los trabajadores, las características de su puesto y los riesgos. Promoviendo medidas para el diagnóstico, tratamiento, adaptación, rehabilitación y calificación de patologías. Esto ya se ha dicho algo antes. Patologías que bien estén provocadas por el trabajo o condicionadas por ello. ¿Qué hacemos en las unidades de medicina del trabajo? Pues gran parte de nuestro tiempo lo dedicamos a realizar exámenes de salud o reconocimientos médicos. Hay diferentes tipos que voy a explicar brevemente previos. El reconocimiento previo a la contratación no es algo que esté en nuestra labor habitual o cotidiano. Lo he puesto aquí porque en el último decreto que regula el acceso a las plazas de formación especializada de residencia para la próxima convocatoria, se añade esto de hacer un examen de salud previo a la contratación, que no es nada habitual. Normalmente son iniciales. Una vez que el trabajador está contratado, se evalúa su estado de salud. O si bien ya está trabajando, se le asigna unas tareas con diferentes riesgos, pues también hay otro tipo de reconocimiento. Periódicos, en función de los protocolos, de los riesgos que tengan, pues se establecen unos periodos de revisión también. Tras ausencia prolongada por motivos de salud, este es otro tipo de reconocimientos que realizamos. ¿Por qué? Porque el trabajador en cualquier empresa, en la sanitaria o en cualquier otro sector que está de baja, incapacidad temporal, los partes, ya conocéis, los partes de incapacidad para la empresa no consta el diagnóstico. Es desde los servicios de medicina del trabajo donde instamos al trabajador a que voluntariamente acceda a contarnos, a declarar su patología, el diagnóstico que tenga y de ahí pues evaluamos si bien puede tener relación con las condiciones de trabajo, con los riesgos a los que está expuesto o bien si no tiene relación podemos valorar de una forma inmediata pues si hay que realizar algún tipo de adaptación concreta. Otros tipos de reconocimientos se dicen a demanda, bien del trabajador o de la empresa. Estos pueden ser cuando hay una circunstancia de salud que le lleva a ser trabajador especialmente sensible, luego veremos también el término, que nos lleva a veces a confusión, cuando hay una situación de salud que genera un riesgo, pues bien para él o para terceros, cuando hay una prolongación de servicio activo, etcétera. Bueno, hay diferentes tipos en los cuales aplicamos unos riesgos que en función de la actividad que sea, en nuestro caso pues el sanitario, pues como bien conocéis tenemos diferentes riesgos. Otras cosas que realizamos, voy a hacerlo rápido, bueno, pues la asistencia y el estudio de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. También atención a los accidentes, en este caso de tipo biológico, accidentes del tipo que sea. Estudios de contactos, tuberculosis, varicela, meningitis, coronavirus. Programas de vacunación, la prevención primaria. Atención a trabajadoras embarazadas o trabajadores especialmente sensibles.
y valoración de cambios de puesto de trabajo. También lo especifico aquí porque es posiblemente conocido también por vosotros o vuestros residentes, que se evalúa excepcionalmente el cambio de especialidad en los residentes durante los 2 primeros años si hay una circunstancia de salud que esté plenamente justificada, claro. En esta diapositiva ya vemos la línea de trayectoria entre la salud y la enfermedad. Nuestro trabajo, desde la medicina del trabajo, pues tiene que basarse desde el estado de salud de la persona, promoviendo en la empresa pues, hábitos saludables y cuidado, autocuidado, que vemos que es un punto muy importante que nos lo saltamos muchas veces. Cuando inciden los factores de riesgo, en este caso laborales, pues estar atentos en la prevención para que incidan lo menos posible, o en el caso de que esto no sea posible, y eso ya es un fracaso, pues detectar las alteraciones que hayan podido producirse en la salud lo más precozmente posible, vigilar esos síntomas. Una vez que esto no es posible tampoco, pues ya tratamos con la asistencia que sea necesaria, y cuando ya, pues ya no tiene más solución, pues valoramos las secuelas. El foco, desde luego, hay que ponerlo en las primeras fases, cosa que actualmente y siendo muy optimistas, pues tendemos a la parte más derecha, ¿no?, de la curva, o sea, de la recta, perdón. Para que exista un buen funcionamiento de la salud laboral, tiene que haber una coordinación efectiva entre las administraciones sanitaria y laboral. Creo que lo hemos visto muy claro ahora en este contexto pandémico, y que se nos tiene que dar respaldo a los profesionales de la salud laboral, que estamos ahí como en medio y muchas veces pues tenemos órdenes o sentidos pues contradictorios. También es muy importante que haya una implicación y una participación activa de los trabajadores. Y digo esto porque no se justifica, a pesar de todo el malestar, pues una actitud que sea más pasiva. Los trabajadores también tienen que responsabilizarse, eso sí, tienen que estar motivados, tienen que estar apoyados. Todo es un círculo, nadie tiene aquí una responsabilidad o una culpa de nada, sino que somos todos. En las instituciones sanitarias, lo mismo que en otras empresas, pero aquí más, es muy importante la prevención. Y tan importante es como el reconocimiento social, que bueno, ya estamos viendo cómo ha ido evolucionando al índice de agresiones, pero que en el contexto de las instituciones sanitarias el factor humano es importantísimo, el reconocimiento desde la parte más del liderazgo, ¿no? ¿Por qué abordamos la salud mental en el ámbito del trabajo? Pues por ley, digamos, ¿no? Los artículos 38 y 39 de los reglamentos de los servicios de prevención así lo dicen, que es necesaria la colaboración entre los servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud en las enfermedades que tienen relación con el trabajo o las que están provocadas por ello. Es importante también que 1/3 de la población que está activa, pues tenemos acceso a gran parte de la población, entonces tenemos un papel muy importante que cubrir. En nuestro grupo, inicialmente, pues trabajamos la manera de aunar estos esfuerzos, que en parte hacemos por separado, y tratamos de mejorar pues protocolos que ya se han instaurado en comunidades, como están aquí los compañeros en Salamanca, para que haya una coordinación efectiva y práctica y que haya una comunicación directa entre los servicios de prevención, los departamentos de salud mental y pues, las gerencias. Todo tiene que estar unido. ¿Por qué? Porque se necesita apoyo. Los médicos de familia son los que hacen el seguimiento, el control y la valoración de las recaídas, de las incapacidades, a veces las propias, ¿no? Los especialistas también en psiquiatría pues necesitan apoyo, que muchas veces nosotros podemos mediar porque tenemos contacto directo con el trabajador. Conocemos de primera mano las funciones, las tareas que realiza, si realiza turnos, si algunas tareas se puede reincorporar de una manera progresiva, otras no. Es necesario hacer unas adaptaciones temporales definitivas en algunos casos. Por ello, nosotros también pues eso, necesitamos este apoyo y esta comunicación de no estar solos trabajando pues en lo que el trabajador nos puede ir contando, si es que nos lo cuenta, ¿no? Con su mejor intención, si es que nos lo cuenta.
que es una enfermedad profesional, que antes salía también al caso, ¿no? Y a veces pues, es difícil la comprensión. Ya sabéis que no es un diagnóstico médico, es una definición legal. La Ley General de la Seguridad Social es la que la definió en el año 78 aquí en España, que es el primer cuadro del listado de las enfermedades profesionales. Esa fue la primera edición, hasta el 2006 no se ha revisado y fijaros si han pasado años que creemos conveniente que ya toca revisar. ¿Por qué saco esto aquí? Pues porque, como tal, una definición legal pues tiene que darse 3 supuestos, ¿no? Una enfermedad que esté listada en este cuadro, que esté evaluado un riesgo en la persona que la sufre en su evaluación de riesgos de su trabajo y, por supuesto, que desarrolle la actividad que incluye ese riesgo, ¿no? Tienen que estar las 3 cosas. Como veis, el cuadro actual, que poco ha cambiado del anterior en cuanto a estos capítulos, pues qué enfermedades están reconocidas, las que están causadas por agentes químicos, físicos, aquí está el 80% aproximadamente de las enfermedades profesionales que se declaran en España, los agentes biológicos, inhalación de sustancias, enfermedades de la piel, agentes cancerígenos, pues mi palabra aquí de riesgos psicosociales. Entonces no es tan sencillo, incluyendo ya partiendo de que la COVID-19, pues ya sabéis, ¿no? Si biológico, si estaba en el cuadro, si no estaba en el cuadro, si hay una relación directa, si el riesgo, si puede ser fuera, dentro, pues en este caso mucho más complicado, ¿no? Porque directamente ni está contemplado. Uno de los, pues como también se ha tratado aquí, ¿no? Uno de los ejemplos más claros es el síndrome del burnout, ¿no? Que la 11ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades pues, ha redefinido el término, ¿no? Y así, pues basándose en los 3 ejes, ¿no? Que ya estaban, pues, vamos a decir, definidos por Maslow hace mucho tiempo, pues coinciden, ¿no? El desgaste profesional, la baja realización y la despersonalización. Esto lo orienta a un sentido laboral o a un contexto laboral. Es de ahí que bueno, ya veis la definición, que la ha comentado antes también la compañera, que la OMS ha dado un plazo para que los países vayan adecuando la legislación a esta realidad, a esta definición. Pero bueno, todavía, pues como decimos, estamos a la espera de tener el cauce para declarar. Si no tenemos el cauce lo podemos ver evidente, no lo podemos ver, pueden haber un montón de cosas, pero si no tenemos la vía no podemos hacer mucho. Los riesgos, los factores de riesgo, ¿no? Psicosocial. ¿Quién los trata? ¿Quién los diagnostica? Bueno, en este caso los servicios de prevención, que somos los que estamos en primer lugar o contacto pues, con los trabajadores, ¿no? Como sabéis, son equipos multidisciplinares que bueno, pues también por mandato legal pues tienen que tener ese componentes, la medicina del trabajo, la enfermería y técnicos en prevención de las diferentes disciplinas, aunque la parte sanitaria solemos tener o bien titulación o conocimiento de estas disciplinas, hay personas que específicamente realizan estas tareas. El empresario, cuando tiene las evaluaciones sobre la mesa, con el asesoramiento de los técnicos, por supuesto, o de los médicos, tiene que aplicar unas medidas preventivas. ¿En base a qué? Pues a lo que está legislado también en la ley de los principios de acción preventiva y en este orden, que aunque parece muy obvio también, la primera es evitar el riesgo. Digo, es obvio porque normalmente cuando advertimos un riesgo lo que tratamos es de, en el mejor de los casos, evaluarlo, minimizarlo. Lo primero es evitarlo. Un ejemplo muy lógico también o muy conocido en nuestro contexto es pues, la presencia del riesgo al formaldehído, al formol, ¿no? En la anatomía patológica. Sabemos que es un cancerígeno. Lo propio es, de entrada, quitarlo. Igual hay otra sustancia, otro agente que pueda fijar bien las piezas. Bueno, pues ahí sí que está justificado evaluarlo y ver cómo se minimiza el impacto y las consecuencias. Pero señalo esto por de obviedad, que muchas veces no lo vemos. Combatir los riesgos en el origen, adaptar el trabajo a la persona. Esto también nos trae muchos quebraderos de cabeza porque solemos tener que concluir en que la persona se tiene que adaptar al trabajo porque es lo que hay. Pero bueno, va en contra de todo lo previsto, ¿no? Tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso, planificarlo todo, anteponer la protección colectiva, la individual. También esto es muy importante, hay que tratar las instalaciones, hay que tratar el conjunto, no uno por uno, y más cuando uno por uno se va lesionando, lógicamente. Bueno, instruir al trabajador, bueno, todo esto.
La OIT, la Organización Internacional de Trabajo, que también se ha dicho, pues define así los riesgos psicosociales, ¿no? La interacción entre el trabajo, el medio ambiente, la organización, por un lado, las capacidades del trabajador, necesidades, expectativas, la situación fuera del trabajo, todo esto, ¿no? Filtrado a través de las variables individuales que cada uno tiene, y todo esto pues, conlleva hacer una evaluación subjetiva, ¿no? Esta evaluación pues, ya se describió por RAE en el año 93, que ya conoceréis también, ¿no? Cómo un mismo acontecimiento puede ser vivido de formas diferentes, según la percepción que uno tiene, los mecanismos de defensa, la capacidad de afrontamiento, puede ser vivido de forma diferente. Así el trabajo puede ser vivido como una fuente de salud o como una fuente pues, de enfermedades. Uno de los modelos teóricos de estrés más consolidado es el modelo de desequilibrio esfuerzo-recompensa de Sigrist, que establece pues, el desequilibrio pues, que existe cuando hay un elevado esfuerzo o demanda y una escasa recompensa. Esto, pues, lógicamente, este desequilibrio provoca estrés. Una circunstancia de este modelo que lo considera como un factor modulador muy importante es la excesiva implicación en el trabajo, que esto también creo que pesa bastante en nuestra profesión. Esto que hemos hablado de vocación, bueno, pues esta implicación lo que en muchos casos conlleva pues es que este desequilibrio se mantenga en el tiempo y quizás pueda ser una causa de por qué esto tarda tanto en tiempo en salir a la luz. Hicimos en nuestro hospital hace unos años un estudio a través de el cuestionario validado de Sigrist, que mide el nivel de estrés relacionado con el trabajo y compara, ¿no? Pues la presencia de ciertos requerimientos psíquicos y vamos a decir, el grado de afectación subjetiva que el trabajador pues refiere a ellos. Sorprendentemente, había un porcentaje muy elevado de reconocimiento de factores, pero la mayor parte pues, declaraba o que no les afectaba o que les afectaba moderadamente. Esto es prepandemia, pero bueno, esto es muy llamativo que nos hemos acostumbrado a que esto es así, no estamos en una cultura de esfuerzo, nos ha costado mucho llegar hasta aquí, todo cuesta, la vida cuesta. No sé si se lo explica. Bueno, el ámbito sanitario, pues muchos trabajadores a nivel de Europa, ¿no? Mucha gran proporción de mujeres, ¿no? Y la actividad preventiva en cuanto al riesgo psicosocial escasa. Escasa quiero explicar en el sentido de que se hacen las evaluaciones, el FSICO, el método que sea, se trata de proponer las medidas, pero ¿qué falla? ¿No? Después de tantos años que la ley de prevención, pues evidentemente fue un paso muy importante, ¿no? en nuestra forma de trabajar, un desarrollo muy importante, pues nos hemos dado cuenta o nos estamos dando cuenta ya que no planteaba unos objetivos lo suficientemente claros o con el respaldo suficiente para poder hacer un seguimiento de esas medidas, un control, una evaluación. 2 minutos. Perdón, sí. Bueno, los factores psíquicos estaban en auge y ya por si no teníamos poco, pues llega la pandemia, ¿no? En la primavera ahora de este año 2022, ¿no? Se elaboró esta encuesta europea que, bueno, que casualmente ahora el día 10 de octubre, con motivo del Día Mundial de la Salud Laboral, pues publicó estos resultados que nos dicen lo que conocemos, ¿no? El 44% afirma que el estrés ha aumentado a consecuencia de la pandemia, el 46% tiene fuertes presiones, sobrecarga laboral, 30% problemas de salud, fatiga, dolor. Esto es en todos los sectores, pero bueno, en el nuestro es especialmente significativo. Lo bueno, si cabe, de todo esto es que hablar de salud mental ya no es un tabú. Dentro de lo que ya se habla más socialmente, como han dicho esta mañana, tenemos el elefante ya en el salón, ¿no? Aún con todo, se puede hablar, en ocasiones no, por temor a cierta repercusión, aunque hay ya dispositivos, o estamos viendo, hay mucha mejora, hay acceso, hay ayuda, pero bueno, todo aún está pues, bastante por mejorar. Vamos al término este que hemos dicho antes de trabajador especialmente sensible. Es un término que define el artículo 25 de la Ley de Prevención, que lo mismo, aúna el criterio de que una persona pueda tener un factor de vulnerabilidad,
que sea muy autoexigente, que tenga problemas fuera del trabajo, que la motivación esté baja por el motivo que sea, pero siempre tiene que estar unido al riesgo laboral y siempre tenemos que evaluar ese riesgo y tratar ese riesgo, ¿eh? No podemos automáticamente decir que una persona vulnerable ya sea un trabajador sensible, siempre tenemos que ir al riesgo y no justificar que la persona, por las circunstancias que sea, pues tiene ese factor de sensibilidad que le expone a un trabajo, sino que tenemos que ir al riesgo, ¿no? Los MIR, en nuestro caso, MER residentes, pues se entiende que es un factor también de vulnerabilidad porque es un periodo de profesionalización con mucha demanda emocional y pocos o más limitados recursos en cuanto al afrontamiento, ¿no? Me parece lo que he estado escuchando esta mañana, muy enriquecedor todo el trabajo que se está haciendo los grupos para que dotemos a los trabajadores de más recursos, ¿no? Todos los efectos negativos que los riesgos psicosociales o la falta de tratamiento de estos riesgos psicosociales lo que conllevan es un fracaso global del funcionamiento de la empresa, aumento del absentismo, el presentismo, casi lo que es peor, que los trabajadores acuden enfermos a trabajar pero son incapaces de rendir eficazmente, ¿no? Más accidentes, más lesiones, bajas más largas, aumento de índices de jubilación anticipada, dinero, mucho dinero. Pero bueno, ya vamos a ir viendo que al final lo barato sale caro, ¿no? Nos estamos dando cuenta ya, o quien se tenga que hacer cargo de esta parte, pues que no, así no vamos bien. La promoción de la salud, ya ha comentado Ignacio esta mañana también, ¿no? Es la primera parte de la línea en la que tenemos que incidir. Pasamos mucho tiempo en el trabajo. La salud de una persona es indivisible, es decir, los hábitos que se crean en el centro de trabajo pues, son aplicables a la vida en general. Hay que también atender a la diversidad, a las diferencias, ¿no? Sobre todo en la evaluación de los riesgos que hemos visto en esta pandemia, pues que en el caso de los sanitarios o las sanitarias, pues que tenían equipos de protección muchas veces muy mal adaptados. ¿Por qué? Porque las evaluaciones se realizan con hombres. Hay que tener en cuenta todos los factores porque luego eso tiene consecuencias muy importantes, ¿no? Trabajadores sanos en empresas saludables. Esto es rentable para los que tienen que tomar nota y hacer pues, el esfuerzo, ¿no?, de comprometerse. Señalo a la parte de arriba porque es muy importante el compromiso y el interés que se tome. Y también señalo la parte, bueno, no de abajo, yo soy un trabajador más, de al lado del trabajador que tiene que hacer el esfuerzo y no proyectar o no intentar, aparte de cuidarse, intentar salir de ahí y mantenerse, aunque esto tarde o esté tardando ya mucho en mejorar, ¿no? Son estrategias empresariales, pero que no revierten más que en nuestro beneficio. No es para hacer papelitos, ni para quedar bien, ni hacernos fotos, sino en nuestro propio interés. Bueno, bien. Bueno, hay una red de empresas saludables que ya nos ha comentado Ignacio. Estrategias de futuro. Hablar de futuro es igual muy ideal, pero bueno, lo que está ya encima de la mesa por parte de la Agencia Europea, sabéis que hay directivas que son de obligado cumplimiento y estrategias que si no lo son ya marcan unas bases Silvia, muy firmes. Sí, ya pues. estoy. Bueno, pues que se está viendo, pues lógicamente que es rentable y que hay que incidir en ello. Ya la salud mental está en el contexto de la comisión, ¿no?, que ya está estableciendo pues iniciativas no legislativas, pero que ya nos están, o próximamente en estos meses, ya nos están diciendo que nos van a dar un marco para podernos acoger a unas directrices que poder acogernos y poder exigir en cierto modo. Para los sanitarios hay programas que veremos más aquí, ya finalizo. Nuestro grupo funcional de trabajo recientemente ya tenemos o ha contactado el Ministerio, ¿no?, el Ministerio de Sanidad para establecer un diálogo, conocer, ¿no?, la brecha. Nos preguntan, somos muchos especialistas en medicina del trabajo, diferentes empresas, sectores, nos preguntan qué se está haciendo en las empresas, qué diferencia hay entre lo que se hace, los obstáculos que nos encontramos y lo que se quiere hacer. Y ahí estamos, ¿no?, trabajando con ellos para poder mejorar. Unas conclusiones que ya son repetidas, ¿no? La salud mental es cosa de todos, implicando a los responsables y a los trabajadores. Todos tenemos mucho que hacer. Los espacios saludables de trabajo, muy importante el factor humano, sin eso no sé si vamos a poder arrancar.
herramientas validadas, que nos den información sistematizada y homogénea, que no nos digan que estos son valoraciones subjetivas. No, hay herramientas que están validadas y nos dan una información lo mismo que una técnica analítica, porque se han validado estadísticamente. Valor, visibilidad y respaldo legal a la medicina del trabajo. Muchas veces estamos con las manos atadas y no podemos hacer más de lo que se está previsto, y hay unas incoherencias y unos vacíos legales que no nos llevan a poder avanzar. Coordinación entre administraciones, ¿no? Y bueno, gracias a todos por vuestra atención. Felicidades para el próximo domingo, como dice la profesión médica, que tenemos una responsabilidad y un mérito pues que no quita todo lo que nos está pasando. Gracias. Bien, ahora Nina Mielgo, la directora de la Fundación de la Protección Social de la OMC, va a ser la que va a hablar con nosotros. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación al presidente de la Organización Médica Colegial, el doctor Tomás Cobo, la invitación que se le hizo a participar en estas jornadas y que, sin pensárselo dos veces, dijo que sí, porque lo veía de sumo interés. Pasados los días, pues ayer ya empezó a ver que no le iba a ser tan posible y al final hoy me confirma que no iba a poder. Sí que estará a la clausura de esta tarde, pero bueno, me ha encomendado que traslade las reflexiones que le pedí a la mesa que hiciera sobre 4 puntos que aparecen en el título de este espacio y que bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible respecto a lo que él, en este caso, pues plantea, ¿no? Ya he oído aquí, y ya no es una afirmación que se viene haciendo, que la pandemia de COVID ha mostrado un incremento muy significativo en los problemas de salud mental que ya los profesionales del colectivo sanitario pues venían arrastrando. Todavía se ha potenciado mucho más. Esto lo que ha hecho necesario y lo que hace necesario es un compromiso aún mayor con la atención a su salud. Y ha puesto en evidencia que la salud mental y emocional de los profesionales sanitarios no debe ser solo una cuestión de cada profesional, sino que debe ser también una prioridad del propio Sistema Nacional de Salud. Así lo hemos trasladado desde la OMC al Ministerio de Sanidad, con la propuesta concreta de incluir al dispositivo de atención integral a la salud del médico, el PAIME, en la Estrategia de Salud Mental 2022-2026, que desarrolla las acciones enmarcadas en el Plan de Acción 21-24 de Salud Mental y de la COVID-19, y también trasladarlo a los presupuestos del Sistema Nacional de Salud, atendiendo las peculiaridades y los riesgos de estos profesionales. El objetivo final es garantizar la calidad asistencial y a la salud de la ciudadanía, en último término. La cartera de servicios de atención a la salud mental y emocional de los profesionales sanitarios en general y de los médicos en particular debería incorporar una línea específica para abordar el complejo problema de la salud mental y las adicciones de estos profesionales. Trabajo que ya se está realizando desde 1998, desde los colegios profesionales de médicos a través de la iniciativa PAIME y que es necesario reforzar. Además, el PAIME, la atención a la salud de los médicos, requiere de otras complicidades imprescindibles. La primera de ellas es la complicidad de la población en general, mediante una sensibilización adecuada para que entienda que el médico enferma, que tiene más riesgos por ser médico y que hay que cuidarlo y recuperarlo. La complicidad de la organización profesional, de los colegios, de los consejos autonómicos y de la propia OMC, para que refuercen su apuesta por el cuidado y bienestar del colegiado, difundan más y mejor el PAIME entre el colectivo colegial y promuevan el mantenimiento de un estilo de vida saludable y un adecuado autocuidado físico y psicológico como una responsabilidad deontológica. La complicidad de los departamentos de prevención de riesgos laborales, para promover la cultura del autocuidado, para facilitar las incorporaciones paulatinas del médico tras su proceso de recuperación, para adaptar su puesto laboral y para su reciclaje tras bajas prolongadas y evitar el estigma. Y la complicidad de las gerencias de los centros sanitarios, para que posibiliten una cobertura más ágil de las incapacidades temporales de los médicos. El PAIME es un dispositivo específico y solvente para prevenir el daño en la salud de los médicos y las posibles consecuencias en los pacientes. Tiene un componente preventivo que se produce con intervenciones precoces, así como con la propia acción de prevención de las repercusiones sobre los problemas de salud mental y sobre los pacientes a los que trata.
Este programa presenta también un modelo rehabilitador de recuperación en el ámbito comunitario, ya que enfatiza el componente asistencial que define la intervención clínica que lleva a cabo. Pero es necesario diseñar buenas prácticas de intervención psicosocial en centros sanitarios para prevenir, vigilar y proteger la salud de los profesionales, de los sanitarios en general, pero de los médicos en particular. Y hay que implicar ya a las facultades de medicina en la concienciación a los estudiantes sobre la responsabilidad del autocuidado de su salud, en el entrenamiento y aprendizaje de habilidades personales de afrontamiento ante situaciones de riesgo, en la gestión de la propia enfermedad y para el desempeño en el futuro entorno laboral. Reforzar institucionalmente y el apoyo financiero al PAIME por parte de las autoridades sanitarias, central y autonómica es una necesidad importantísima, lo que permitirá estabilizar el programa y gestionar su extensión hacia la atención y protección de otros colectivos profesionales sanitarios desde la Estrategia Nacional de Salud Mental. Fortalecer el compromiso de las organizaciones médicas con la salud del médico, tanto para desarrollar acciones de prevención y sensibilización como para la detección de médicos enfermos y hacer acceso a un tratamiento personalizado. También es necesario abordar el tema de la discapacidad y sus adaptaciones para el grado de medicina, así como su evaluación a la hora de optar a la elección de plazas de médicos residentes con discapacidad. Es necesario incorporar la perspectiva de género en informes y estudios promovidos desde la profesión para identificar las áreas en las que intervenir para mejorar la vivencia saludable de la profesión médica. Y es necesario promover actividades que den relevancia al liderazgo femenino de la profesión médica en las organizaciones sanitarias y en las universidades, facilitando la conciliación, fomentando la paridad y eliminando las situaciones de acoso laboral vinculadas al género. ¿Qué pensamos del futuro de los dispositivos que existen? Los actuales dispositivos de atención a la salud del médico, pero también de prevención de riesgos y promoción de hábitos saludables, deberán contemplar e integrar los cambios que tanto en la sociedad como en los nuevos estilos de vida y en el desempeño del rol profesional del médico están ya sucediendo y que marcarán las pautas y riesgos de enfermar y de sanar. Las nuevas patologías emergentes, las nuevas adicciones, las nuevas tecnologías y su aplicación, la relación médico-paciente, la feminización de la profesión son, entre otros muchos factores, los que marcarán y ya están marcando en gran medida la configuración y el enfoque de los dispositivos de atención a la salud del colectivo médico y también de prevención de riesgos y promoción de la salud en los próximos años. Los estudios existentes así lo apuntan. Muchas gracias. Mientras nos decidimos, aprovecho para preguntarte, Silvia, cómo se valora la necesidad de ese reconocimiento previo a los MIRES antes de firmar y luego cómo se va a hacer ese reconocimiento y si alguno no lo pasa, ¿se le va a dar una moratoria? ¿Se suspende directamente? Bueno, ¿cómo se va a hacer? Pues haciéndolo, porque hay una, vamos a decir, una imposición legal ahora pues que nos lo exige dentro de nuestra normativa hasta ahora, pues tampoco estaba, vamos a decir, prohibido, pero las diferentes leyes, la ley de prevención no hace mención de ello, el reglamento hablaba solamente de reconocimientos periódicos, la Ley General de la Seguridad Social, sí, hablaba de excepción a la obligatoriedad de hacer un reconocimiento, incluso previo, si había un riesgo de enfermedad profesional. Creo que lo único que lo apoya en este caso es legal. Lógicamente, la Ley de Salud, la Ley General de Salud Pública del año 2011, que es la que contemplaba poder hacer un reconocimiento previo a la contratación. No obstante, esto es muy complejo, porque aparte de datos en cuanto a vigilancia de la salud, también hay tema de selección de personal, de recursos humanos, es complejo. Pero bueno, se hará, se tiene que hacer y poniendo especial énfasis en los riesgos psicosociales, que pienso que es una de las partes que lo ha conllevado. Aun con esto, en los casos que de forma muy justificada el aspirante no tenga alguna limitación bien física o psíquica que haga incompatible el cumplimiento de su programa formativo, está previsto
hasta que se haya una resolución y se concluya con una aptitud definitiva, un cambio de especialidad. Pero lo que está previsto es que haya un cribado y evitar los problemas una vez que el médico ya ha empezado su formación. ¿no? Porque entonces vamos a tener un alto porcentaje, no me supongo que serán pocos, ¿no? Pero hay veces que solamente un caso puede ser el 100% de los casos siendo importante, no sé si me comprendes. Hay MIRes que se van a encontrar con una carrera hecha de 6 años, con un MIR aprobado, con una situación en la que puede ser que su formación no pueda continuar porque un servicio de prevención de forma previa, no al inicio, sino de forma previa, diga que no es apto para esto, y eso me preocupa, ¿no? Y me preocupa además porque, independientemente de todo, pues será un médico colegiado. Por lo tanto, no sé cuál es la protección que se le va a poder dar en esas circunstancias. Pues esto es nuevo, no sabemos, tienen que ser unas limitaciones muy justificadas, y esto va a pasar por diferentes, no es un servicio de prevención que aleatoriamente lo diga, tiene que ser algo muy... Pero sí, nos encontramos con la contradicción de que hay que adaptar el trabajo al trabajador y no la persona, o sea, al revés, ¿no? Ya. Pasa que hay condiciones que se están viendo. Yo pienso que si esta medida ha llegado es por la casuística escasa, ciertamente, pero como bien dices, un caso o dos son importantísimos de limitar. Finalmente también ocurre o ha ocurrido que hay residentes que no han cumplido bien por habilidades técnicas o por motivos de salud que son más difíciles. Esta referencia que se ha hecho en este Real Decreto es que todo va a ser excepcional, pero que se dará esta posibilidad de cambio de especialidad, que igual si el residente ha escogido en la adjudicación de plazas una especialidad y no puede desarrollar por lo que sea, pues se le puede ofrecer igual hacer otra especialidad en la que esté más ajustada a sus limitaciones. No, lo desconocemos porque, de hecho, esto es la próxima convocatoria. Pero sí, es muy importante. Preguntando yo, aprovechando que José Antonio está en la mesa. Bueno, pues te pregunto y luego, ¿qué medidas propone el PAIME para este futuro que tenemos ya en relación con los problemas de salud mental de los médicos? Gracias, Enriqueta, por la pregunta. Para los que no me conocéis, mi nombre es José Antonio Valero y estoy en la coordinación del PAIME aquí en el Colegio Médico junto con Enriqueta. Hemos hablado de una situación dramática durante esta jornada, pero yo voy a responderte con mi espíritu de médico de urgencias. O sea, el objetivo de esta jornada no me gustaría que sea escribir un paper y publicar en una revista que tenga alto impacto que los médicos estamos muy mal. Me gustaría que desde el PAIME propongamos acciones prácticas, medidas de utilidad que las llevemos e implementemos en el día a día y que generemos algo como pactos para la salud de los médicos. ¿Por qué? Porque nos estamos deteriorando a cada momento. Vemos que los diferentes actores que estamos cuidando a los que cuidan, nos falta coordinación. Nos falta coordinación y generosidad entre todas las partes para no competir por el protagonismo de quién da la solución al problema, sino que entre todos los actores contribuyamos a una solución, porque todos los que estamos enfermos somos compañeros, que no somos datos, somos personas, somos médicos que estamos sufriendo esto, no solamente nosotros, sino también nuestras familias. Entonces, tenemos que hablar y dialogar porque no pueden ser que en algunos programas hayan lista de espera
y en otros programas tengamos psiquiatras para atender a esos pacientes que son médicos que están esperando. Entonces, tenemos que organizarnos. Eso implica gestión, tiempo. Tenemos que hablar con los empleadores, ya sean públicos o privados, para pedir que provean de recursos de que se destinen para cuidar la salud del médico. Tendríamos que hacer una campaña de comunicación donde se quiten los estigmas de las enfermedades mentales en los profesionales, y nosotros mismos deberíamos de comunicar y cuidar a nuestros compañeros y remitirlos a los programas donde van a ser atendidos. Y todo esto tiene que ser con una sensación de urgencia, porque cada día que pasa se puede enfermar una persona más o se puede suicidar algún médico. Y si podemos salvar una vida, yo creo que toda nuestra labor, ahora que nos toca estar de este lado del auditorio, estaría justificada. Recojo las palabras de mi compañera, así como en las inspecciones de trabajo cuando se da licencia para una actividad comercial, deberían de incluir el criterio de un espacio saludable para el ejercicio de la medicina. Nosotros médicos debemos de definir cuáles son nuestros espacios, cómo tienen que ser para que podamos ejercer nuestra profesión con dignidad. Y si esos espacios no cumplen las características, pues tendríamos que plantear esa solución con valentía y con honestidad. Y aquí te pido, Enriqueta, que recojas el guante, porque desde el PAIME de Madrid queremos implementar un sello para valorar a todas las instituciones sobre estos aspectos. Luego tengo alguna duda más que también quiero comentar, que siempre las campañas de humanización van dirigidas. A mí me encantan las campañas de humanización, pero yo creo que los médicos todos somos vocacionales. Y creo que ahora tendríamos que lanzar una campaña de humanización, no solamente para el trato del médico al paciente, que todos lo tratamos con cariño y dedicación, sino para el médico. Porque ahora mismo nosotros estamos en una situación grave y no tenemos tiempo que perder. Ángel, no sé si de estas jornadas pudieran salir estos pactos y luchar por ellos y ponerlos en manos del Observatorio de Salud Mental y que se tradujeran en medidas concretas. Gracias. Bien, muchas gracias, José Antonio. Recojo el guante difícil y cuento con ello, con la ayuda del PAISE, que además están aquí sus representantes. Tenemos que trabajar. ¿Había una pregunta? Hola, yo quería comentar una cosa. La ley esta por la cual podemos los médicos del trabajo hacer reconocimientos previos es una ley muy antigua, anterior a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que estaba pensada para las empresas que manejaban riesgos de enfermedad profesional. ¿Vale? Es decir, la construcción, las radiaciones y cosas por el estilo. Esa ley, que yo sepa, no está derogada. Pero yo me pregunto, como médico del trabajo y médico que ha sido de hospital, ¿qué hago yo con un MIR que ha sacado cirugía invasiva, que es hepatitis C, por ejemplo, positivo? ¿Qué hago con él? ¿Le dejo que haga intervención? ¿Yo dejaría que le hiciera la cirugía invasiva a mi hijo? Esto a lo mejor es un peligro como cirujano cardíaco, pero no lo es como radiólogo, por ejemplo. Entonces, eso es una especie de manga ancha que nos deberían dejar a los médicos del trabajo, lógicamente, manteniendo la confidencialidad. Este hombre no puede ser cirujano cardíaco, porque aunque haya sacado el número 1 del MIR, porque es un peligro para los pacientes. Entonces, ahí sí está estoy con Silvia, ahí sí puede estar lo del cambio de puesto de trabajo. El médico valorable puede ser radiólogo, puede ser microbiólogo, puede ser primitivista, incluso no laboral, pero no cirujano cardíaco. Insisto, eso es una ley antigua que se hizo fundamentalmente para la construcción, pero que lo que yo sepa no se ha derogado, lo del reconocimiento previo. Poner una nota ahí, el problema es de tipo
psicológico-psiquiátrico, ¿no? Cómo se mide y qué puerta se pone y qué hace. Pero bueno, es verdad que son temas que el futuro está ahí, pero que nos obliga a trabajar ya sobre ello, ¿no? En relación con todo esto, aprovechando que está en la mesa el doctor Cobo, yo quería preguntarle, bueno, en primer lugar, felicitarle por la iniciativa de la OMC de empezar a hacer prevención ya en los estudiantes de medicina, ¿no? Que yo creo que es algo, estamos hablando al final de prevención terciaria, pero es necesario empezar ya desde muy jóvenes a la cultura del autocuidado, ¿no? Y empezar ya con los estudiantes de medicina. Y en relación con las actividades a realizar, a cómo potenciar los PAIMES, le quería preguntar cómo valora la OMC lo que estamos haciendo y qué cree que tendríamos que hacer desde los colegios profesionales. Pues mira, si lo valoro bien, que me he empeñado en venir a la mesa por impulsar y potenciar y divulgar y promover lo que es el PAIME, ¿no? Cuando hablo de la OMC, de la Organización Médico Colegial y de los colegios de médicos, siempre digo que se tienen que definir por un verbo y un sustantivo femenino, ¿no? El verbo es ayudar y el sustantivo femenino es utilidad. Y si hay un programa, si hay algo, si ha habido alguna herramienta a lo largo de los últimos 20 años que les hemos cumplido el otro día, que ha sido verdaderamente útil y ha ayudado, ha sido el PAIME. Pero, oiga, no solo en España, sino es que hemos sido pioneros en Europa. Y no solo para la profesión médica, sino es que se nos han pegado, permitirme que utilice eso, los jueces y los pilotos. Todo lo que sea prevenir, pues extraordinario. Esta mañana hemos puesto en marcha una herramienta más cuando nos hemos dado cuenta que efectivamente los más clientes que tenemos dentro del PAIME nacional ahora mismo son los médicos jóvenes, los médicos durante el periodo de formación médica especializada, pero también durante el primer periodo de trabajo como adjuntos, ¿no? Y he llegado al filo de una pregunta que hacía muy clara sobre cuál es la selección que te hacían a ti, sobre cuál es la selección que debemos de tener de un médico que ha terminado su formación médica especializada y que de repente se le dice, oiga, pues mira, resulta, o durante su formación médica especializada, pues resulta que usted, pues para esta especialidad en concreto, no sirve. Esto es algo que no inventamos ni que tenemos que pensar mucho, porque esto es algo que ya sucede en Reino Unido. Yo estuve trabajando ahí 11 años y era moderadamente habitual que en anestesia, que es lo que a mí me ocupa, un residente de segundo o tercer año, después de una serie de incidentes, se juntara un grupo de consultants y se le decía, oye, mira, tienes que redirigir tu especialidad, se le enfocaba hacia la especialidad que debería de ir, bien por motivos psicológicos o como apuntaba el médico del trabajo, o por motivos puramente de patologías adyacentes, ¿no? Y esto es una cosa absolutamente natural que tenemos que enfrentar con naturalidad porque sí tenemos una responsabilidad que es hacia la sociedad. Es decir, tenemos que, en la medida de lo posible, recuperar a aquellos médicos que por trastornos psicológicos o de cualquier otra patología estén enfermos y no estén en condiciones de atender a los pacientes y tratar de recuperarles y reubicarles en aquel sitio que sea más óptimo para él, ¿no? Vuelvo a lo mismo, el PAIME es esencial. Todos los programas de prevención que hagamos en salud mental, esencial. Trabajamos con la Administración, han puesto en marcha desde la Dirección General de Salud Pública, pero con Presidencia, con el Ministerio de Presidencia, un plan de salud mental en el que estamos. Es cierto que por una vez iba a decir, no, bueno, no sé si por segunda o tercera vez, pero bueno, cada vez cuentan más con nosotros, con los profesionales, porque sí que forma parte clave de lo que es la razón de existir de los colegios de médicos, que es la autorregulación de la profesión. Y sí tenemos el deber deontológico, decías, José, de en un momento determinado abordar y oiga, poner en conocimiento de los que se lo tengamos que poner la patología que puede tener un compañero nuestro. Tenemos para eso que os invito a que lo veáis, el BQM, que es el Buen Quehacer Médico, que se lo fusilamos al General Medical Council británico, que es el Good Medical Practice, que lo que trata es, en esos casos que ponemos, les ponemos además de tres maneras. Primero empezamos con unos relatos, luego lo quisimos hacer más intuitivo con unos cómics, ¿no?, que llamamos el BQM en acción, y luego lo hemos hecho con los coloquios BQM, que os invito a que visitéis. Y allí, en esos escenarios cortitos, lo que tratamos es de asuntos de ontología médica e incidimos mucho en estos problemas, ¿no? Cómo abordar, por ejemplo, a un compañero alcohólico, anestesista, venga, pongo yo a mi especialidad, que está anestesiando en el quirófano de al lado y que yo le veo venir en el parte de las 4 de la tarde, pues castaña. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hablarlo con él, hablarlo con el jefe. Bueno, y ahí de manera intuitiva se ve cómo lo podemos abordar. Y aquí el PAIME juega un papel esencial. Y fijaros, la clave del PAIME es una, que es que no debe ser punitivo. El PAIME debe tener un acercamiento
dentro de la dificultad del acercamiento, lo más amable posible, pero no debe de ser visto por nuestros compañeros y por nosotros mismos como algo punitivo, sino como algo de ayuda, como una herramienta de ayuda, ¿no? Deciros que somos los primeros en Europa que tenemos el programa tan desarrollado, que ahora mismo estamos trabajando con Bélgica, con Holanda, con Reino Unido, porque ellos tenían una figura que se llamaba de Fair Doctors, que es similar en cada uno de los hospitales, pero no tienen la fuerza ni el programa de rehabilitación que tiene el PAIME. Y nada más, eso os tengo que decir. He venido aquí precisamente para eso, para que quiero que el corazón de, bueno, lo que me toca a mí de representación institucional como presidente, creo que es una herramienta que tenemos que potenciar al máximo, porque sí que nos estamos encontrando con muchos problemas en chavales muy jóvenes. Y quedo abierto a cualquier pregunta que me queráis hacer, que estaré encantado de responder. Desde el punto de vista de anestesista, que es lo que soy. Hola, yo aprovechando que ha surgido el tema de promocionar el PAIME, quiero pedir como médico colegiada y como miembro de la vocalía de atención primaria y que está aquí también el tesorero, que se invierta más en el PAIME porque creo que es muy necesario y que es una de los top 10 de un colegio de médicos y de y que creo que es de gran ayuda para los profesionales y que hay que llevarlo mucho más arriba. Creo que es de mucha ayuda para los médicos. Aquí la pregunta es si hay alguien de la Administración. ¿Tenemos alguien del Gobierno de Madrid o del Gobierno de España? Es una pena, porque es a ellos a los que les tenemos que pedir también ayuda. Desde los colegios lo potenciaremos al máximo. Hay colegios que tienen más dinero, que tienen más recursos, y hay otros como, por ejemplo, el Colegio de Médicos de Cantabria, venga, por poner uno, que digo de Cantabria porque yo soy de allí, que tiene menos dinero. Y ahí es importante que los presidentes, y es lo que insisto en la Asamblea de Presidentes, en el menú de peticiones o en el menú de conversaciones que vayan a tener con la Administración, lleven el PAIME como ariete. Yo no diría top 10, yo diría top 3 o top gun casi. Bueno, es que es el más importante, a mi parecer, eso y la formación en un colegio de médicos. Y sobre todo que los médicos lo valoren, porque tú te pones a hablar con los médicos y nadie sabe en qué consiste un colegio de médicos casi, ni lo utilizan en la mayoría de las facetas, y donde más se utiliza y creo que más salida se le da y puede ser mucho más práctico para ellos es la formación y el PAIME. No me cabe ninguna duda. Paralelo a eso, no te olvides del Código de Deontología, que es lo que nos ocupa. Pero sin duda, la formación. Mira, cuando hablas de eso, y no paro de repetirlo, y tienes toda la razón, por mucho que nos queramos convencer, seguimos distanciados de los pasillos del hospital de día a día, seguimos distanciados de los centros de salud, seguimos distanciados del día a día. Y el tema de formación y que lo impulsemos desde los colegios de médicos es clave, pero más importante que produzcamos formación, porque la formación también la producen las sociedades científicas, y que son las que tienen el conocimiento. Tan importante o más que la formación es la acreditación. Y en ese sentido sí te diré que hemos avanzado mucho con el último convenio que hemos firmado con la Unión Europea de Médicos Especialistas, que nos permite, a través de la Organización Médico Colegial, a través de SEAFORMEC, que es el Sistema Español de Formación de Acreditación Médica Continuada, firmar ese convenio que reconoce los créditos UEMS como créditos del Sistema Nacional de Salud también. Y eso va a convertir en realidad la libre circulación de médicos especialistas en Europa, porque todos vamos a tener los mismos criterios y procedimientos para que se acrediten la producción formativa que hagamos. Y esta es la clave, ¿no? Vivimos en una España divergente, con 17 servicios autonómicos de salud diferentes, y, sin embargo, los colegios lo que hacen es aglutinar la profesión médica. Por encima de los servicios de salud, sean 17 en España o sean 28 en Europa, por encima de eso está la profesión, la formación y la homogenización o la armonización de la formación, tanto médica continuada como médica especializada. Y de otro tema ya termino, de otro tema del que tenemos que empezar a olvidarnos es de cerrar las especialidades en años. Y tenemos que empezar a hablar de la adquisición de conocimientos y competencias. Dure esto lo que dure, pero que tengamos la seguridad de que el que salga al terreno de juego tenga las competencias y los conocimientos del mapa que es su Comisión Nacional de la Especialidad, o ese mapa que en Europa se construye, que son los ETRs, que son los European Training Requirements, que les conozcan.
Y esto es clave, pero fíjate, otra clave más, y con esto sí que definitivamente termino. En el convenio que firmamos con UEMS y en la plataforma online que montamos ya hace más de 5 años y fuimos los primeros en Europa, lo que hemos tenido mucho interés y mucho énfasis en conseguir es la acreditación de lo que llamamos los pequeños eventos, tanto online como en presencia, que son los eventos que celebramos día a día en los hospitales, las sesiones clínicas, estos cursos de formación en los colegios de médicos o las sesiones que se hagan en los centros de atención primaria, que son para 20 personas, 10 personas, 15, hasta 400. Y online es hasta 600. Bueno, ahí teníamos un problema a la hora de acreditarlo en Europa y era el primero el idioma, que para hacer la solicitud de la application form había que hacerlo en inglés. Lo segundo era que si te ponías a hacer un curso pequeñito, el tiempo que tardaban en darte la acreditación era largo, y por largo entendiendo más de 2 o 3 meses. Y por último era lo de siempre, el dinero. Identificados estos 3 problemas, nos acercamos en su momento, me acerqué en su momento al que entonces era presidente de la OEMS para explicarle que teníamos el interés desde España, desde la Organización Médico-Colegial, de generar una plataforma que permitiera que las aplicaciones se hicieran en español, que se hicieran para estos cursos pequeños, que se hicieran de manera rápida y que se hicieran baratas. Tenemos ya eso, es un mecanismo que está engrasado. Sé que desde el Colegio de Médicos de Madrid lo hacéis, pero yo animo a que desde el hospital me pongo a mí mismo, si voy a hacer un curso de manejo de vía aérea difícil para 15 o 20 personas y consigo reclutar a 3 o 4 compañeros para que hagan de docentes, lo acreditemos a través de la plataforma, porque es tremendamente sencillo. Y ese ámbito de esas pequeñas reuniones, que es donde se transmite el conocimiento día a día, como bien sabéis, había sido fácilmente penetrado por otros intereses. Y terminábamos dando una clase de manejo de vía aérea difícil, pero tenía que ponerme detrás el pantallazo de Danacol, que baja el colesterol, ¿no? Esto es precisamente lo que tratamos de evitar, con unos criterios y procedimientos homogéneos que no en ningún caso van a reñir con la industria, sino simplemente se los expresamos y si quieren participar, que participen. Y esta es la clave. Esas 2 líneas que marcas tú, formación y PAIME, esenciales. Esto que dices que están distanciados, y que lo digo también, sí, pero bueno, ya sabes que aquí la gente se acuerda de los problemas como con el seguro del coche, cuando le tienes. Es cuando te das cuenta si el seguro que tienes es bueno o malo. Con el PAIME es igual. El PAIME uno se da cuenta que existe cuando cae, o con alguno de los compañeros que tiene alrededor, cae en una quiebra emocional, ¿no? O psicológica. Bien, muchas gracias, Tomás. Van a llegar a dar las 5, faltando minutos, que era la hora que teníamos de terminar esta jornada. No sé si hay alguna pregunta cortita o, si os parece, bueno, hay una y luego pasamos a la clausura. Buenas tardes. Soy Javier Guerra, un médico del SUMA 112 y soy paciente del PAIPSE desde marzo del 21. Es que tengo una intolerancia a las muertes evitables y el problema es que en medicina de urgencias extrahospitalaria hay un déficit de legislación en España, que es las recomendaciones de buenas prácticas para los centros coordinadores. Ahora mismo pues, hay un problema de desautorización de los médicos coordinadores, sustitución de los médicos coordinadores por otras categorías, y eso conduce a muertes evitables. Me gusta lo de la acreditación. Si desde la Organización Médica Colegial se pudiesen dar esas recomendaciones, que en el grupo de urgencias de la Mesa de Atención Primaria ya las elaborábamos y se las dimos a Manuel Martín Sellés para que las elevase, pues sería muy bueno para los pacientes y para nosotros también.
Oye, intolerantes a las muertes evitables somos todos. Fíjate, yo que soy anestesista, especialista en reanimación. Pues sin duda recogeremos las recomendaciones que nos des. En cuanto al tema de competencias, que es a lo que hablas, ¿no? ¿Quién tiene la competencia? Bueno, competencia entre diferentes categorías. Simplemente es copiar las recomendaciones de Francia adaptadas a la ley española, es lo que hicimos. Resumidas en 2 páginas, porque la ley francesa la norma francesa son 28 páginas, están traducidas al castellano y reducidas a 2 páginas nada más. Sería estupendo para evitar que otras categorías se coman nuestras funciones. Sí. Y porque eso atenta contra la seguridad de los pacientes y produce muchas muertes evitables que no se miden. Sí, bueno, no puedo estar más de acuerdo. Yo no sé si has tenido la oportunidad de un artículo que he escrito sobre competencias profesionales hace poco, me publicaron en La Razón, que va un poco en esa línea, ¿no? Pero en ningún caso haciendo un pulso con ninguna otra categoría, en concreto con nuestra profesión hermana, que es la enfermería. Aquí no hay pulsos ninguno. Hay un tema de competencias y además de conocimientos, que por cierto, a nosotros nos llevan 6 años mínimo, más 5 de especialidad, más el tiempo de adjunto joven. Es decir, en cualquier caso, un mínimo de 12 años para ponernos en perpendicular a un paciente. Sí. Hombre, esto no es así en otras categorías, como consecuencia de lo cual nosotros debemos de tener un reconocimiento a nuestra responsabilidad. Pero ya, aparte de eso, que lo separamos, hay otro tema, que es el liderazgo y coordinación de unidades especiales, que es lo que estás diciendo tú. Y ahora mismo tenemos ahí en cartelera, me venían preguntando ahora en el taxi de redacción médica, porque qué es lo que pensábamos, o qué es lo que pensábamos y qué es lo que pensaba yo sobre el tema de la petición que han hecho de estar en grado A1 en la enfermería. Y oiga, que hagan las peticiones, aquí cada uno que pida lo que quiera. Pero lo que está recogido para los A1 no solamente es un tema de salario, sino es un tema precisamente de responsabilidades que se asumen en base a unas competencias. Es imposible tener las mismas responsabilidades con diferentes competencias. Es imposible que la azafata lleve el avión. Oiga, si es de urgencia, pues fenomenal, tendrá que subirse si le ha dado un infarto al piloto y al copiloto. Pero en tanto en cuanto eso no suceda, el avión le tendrá que seguir llevando el piloto, porque para eso se forma y para eso tiene esas competencias. Sí. ¿No? En la profesión médica nos ha pasado, en el grado ya tenemos cosas absolutamente paradójicas. Tenemos veterinarios dando clase de anatomía humana. Dime a ver cuántos médicos hay dando clase de anatomía de otros mamíferos. Hay una serie ¿Y eso ha sido por qué? Pues porque en un momento determinado se han exigido una serie de baremos a los que los médicos en la asistencia clínica no hemos podido acceder para estar en las facultades. Sin embargo, otras profesiones sí han podido acceder. En este caso, pues los veterinarios, ¿no? Estas son las paradojas. Y luego, en vuestro caso concreto, en el tuyo, yo no puedo ser más entusiasta, pero no que lo sea yo, que lo soy, por la especialidad de urgencias y emergencias. Pero lo soy por lo que me toca también de vicepresidente de la Unión Europea de Médicos Especialistas. Es que una de las especialidades más potentes que hay en Europa ahora mismo es urgencias y emergencias, y no vista desde el punto de vista asistencial, que es uno de los problemas que le explicaba no sé a cuántos ministros ya, porque me han pasado 5. No es el tema asistencial solamente, que lo es, pero no solo es el tema asistencial. Es el tema de la organización de recursos de emergencias, de grandes catástrofes y de la organización de emergencias en lo urbano y en lo rural, ¿no? Que los conocimientos los tiene que tener un especialista. Además, luego del plan de competencias y conocimientos, que también los debe dar un especialista y no estar al albur de un anestesiólogo, de un internista, de un intensivista, tal, sino alguien que esté en terreno, ¿no? Bueno, la atención de emergencias médicas extrahospitalarias es un trabajo a dúo entre el médico coordinador y el médico asistencial, que tienen que comunicarse directamente, nunca a través de intermediarios. Y el médico coordinador, el acto es un acto médico. Hay un diagnóstico telefónico. Bueno, ese es otro problema que tenemos ahora, todas las de los coordinadores, pero fíjate el problema que tenemos con la telemedicina y con estas ofertas. No tenemos que uno coger la radio por la mañana, dicen que por 10 euros consultas al mejor neurocirujano del mundo, ¿no? Oye, bueno, claro, ¿quién es el que está al otro lado del teléfono? Uno, ¿quién le ha acreditado, quién le ha habilitado, qué competencias tiene y dónde está colegiado? Yeah. Es la habilitación y la acreditación de esos médicos que están al otro lado del teléfono. Siempre que sea de un sistema de salud va bien, la telemedicina va bien dentro del sistema de salud en los que el profesional está acreditado y identificado,
Sí. habilitado e identificado, pero claro, en estas aseguradoras que por 10 euros... Bueno, ¿y quién está al otro lado del teléfono? Ya. Bueno, nos enfrentamos a muchos problemas, a muchos. Pero mira, uno de los claves que nos enfrentamos, que estamos aquí en esta sede, es lo que decía, es que no sé tu nombre, que lo hablábamos antes, el que los colegios nos tenemos que acercar más a la realidad asistencial del día a día, a nuestros compañeros. Mira, no hay, yo creo que ningún médico que se sienta mal siendo médico. Al contrario, yo creo que el 99% de los médicos del mundo están orgullosos de ser médicos y estamos orgullosos de ser médicos y tener nuestra profesión. Bueno, pues ese orgullo que tienen los médicos de ser médicos y las médicas de ser médicas, tenemos que conseguir desde la institución que tengan el mismo orgullo de pertenecer a una organización que representa lo que es la profesión médica en su conjunto, con sus valores, con su formación, con sus herramientas para ayudarnos. Este es el engranaje por el que yo vine a esta casa, vaya. Porque yo de los colegios de médicos también hace muchos años estuve completamente desconectado hasta que entré al Colegio de Médicos de Cantabria y desde el año 2011 hasta hoy. Y veo que cumplen una función y que tenemos que potenciar las herramientas que tenemos. Y esta sin duda es una de ellas y por eso me empeño en venir. Aquí en Madrid lo tengo más fácil, pero en Cantabria lo hago, que me turno entre Cantabria y Madrid y a todos los actos que va. Yo creo que el PAIME es absolutamente clave. Gracias. A ti. Bien, muchas gracias. Podríamos estar mucho, pero estamos ya fuera de hora, entonces vamos a pasar a la clausura. Yo sigo hablando si queréis, ¿eh? Bueno, pues entonces doy por clausurada esta mesa y estas jornadas. Venga, gracias.